trato de pensar por ustedes, pero ustedes díganme también, ¿sí? Siempre yo me pongo en el lugar de los demás, pero bueno, también ustedes necesitan algo, me lo dicen. Sí, sí, está bien, profe. Para colmo tenemos el lunes el teórico, así que estamos con Sí, 10 manos bueno, yo también el estuve coloquio. muy, sin dormir casi toda la semana o sin dormir o durmiendo muy mal, con todas las cosas que, bueno, con todas las responsabilidades que yo tal vez mismos me ponga, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? El ejercicio dice, bueno, realice un JavaScript que permita que el usuario seleccione y realice todas las siguientes acciones hasta que decida finalizar. Hay, hay varios ítems, en este caso el último sería la ABCD, F sería la opción de salir. Bueno, el punto A dice genere 4 informes estadísticos sobre la memoria libre y usada a 15 segundos. En ese caso hay que pasarle al comando free, en este caso corresponde que usemos el free, en 2 parámetros, ¿sí? Bueno, el segundo punto dice eh, registrar un nuevo usuario cuyo nombre se deberá recibir como parámetro posicional. En caso de no recibirse, se deberá leer por teclado. Antes de dar de alta al usuario, se deberá verificar que no exista ya otro usuario con ese nombre. En tal caso, o sea, en caso de existir, informar. Bueno, acá lo que habría que hacer es que el JavaScript tendrá que tener la capacidad de recibir un parámetro posicional, o sea, el programa debería encargarse de acceder a ese parámetro posicional. Y en caso de no haberse recibido, que puede pasar, se tiene que detectar esa situación y leer por teclado el nombre del usuario a dar de alta. Y antes de dar de alta, o sea, antes de hacer el user add, lo que vamos a hacer es verificar que ese usuario no exista, ¿sí? Y hay que acceder a- al archivo en barra etc barra passwd y hacer la validación que corresponda, por supuesto, ¿no? Bueno, el punto 6 dice mostrar la primera línea de cada uno de los archivos regulares de un directorio cuya ruta se deberá leer por teclado, validar el directorio mediante un ciclo, o sea, hasta que no se ingrese un directorio válido no vamos a salir del pedido o de la lectura del directorio. Y para ello vamos a utilizar un ciclo for para poder procesar cada uno de los archivos del directorio. O sea, acá yo voy a querer evaluar, digamos, es que el uso del ciclo for, específicamente. Bueno, mostrar, el punto D, mostrar información del uso en bloques de disco del dispositivo barra dev barra SDA2, o sea, ya está como establecido, digamos, qué dispositivo es, no hay que ni leerlo ni recibirlo como parámetro, en este caso. Y el último punto es leer 2 números por teclado. En caso de que el primero sea mayor que el segundo, mostrar la diferencia. En caso contrario, mostrar la suma. En este caso, la idea es que ustedes apliquen el comando exp, ¿sí? Puede ser de esta forma, puede ser contando archivos, contando directorios, ¿sí? De, de varias formas que se pueda aplicar el uso de este comando. Y bueno, y salir sería la opción F, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar, lo vamos a ir planteando con funciones, si les parece. Entonces acá voy a poner gedit. Bueno, ahí me abro yo un editor y vamos a empezar a codificar entonces. Bueno, lo que podemos hacer es ir armando el menú, ¿sí? El menú con las diferentes opciones para utilizar. ¿Qué les parece? Empezamos con esa. Entonces,
podemos poner el comentario para que nos facilite un poquito también la identificación de los comandos, los argumentos y ir mejorando un poquito ese aspecto al momento de programar. Así que bueno, vamos a poner... Profesor, una consulta. Escucho. Yo tengo un tema con las funciones porque en mi máquina virtual, o sea, hay que configurar, ¿no es cierto?, la variable de entorno para poder ejecutar el script, ¿verdad? Cuando se Claro. utilizan funciones. Porque Bueno, con SH no se puede, por ese motivo. claro, yo lo he hecho, ¿no es cierto?, con el tema del práctico que hay que presentar, lo he hecho con funciones. He configurado la variable de entorno path, pero por ejemplo si yo cierro la sesión y vuelvo a entrar, ya no está más configurado como lo había dejado, o sea, como que se pierde. ¿Cómo se haría para poder dejarlo y que no se elimine, digamos, no quede sin? O Bueno, hay que hacerlo la variable de entorno te dura, digamos, durante la sesión en la que estés. Si vos cerrar la sesión, esa variable, digamos, sí, como que perdió lo se que yo haya. restablece al valor por defecto. Claro, Lo que puedes hacer exactamente. es exportarla con el comando exp para exportar, que ya lo habíamos visto a unas clases anteriores. Sí. Eso sería para exportar la variable de entorno. Ah, bien, de esa manera Utilizar, ya. en realidad, la podrías utilizar en diferentes o sea, sesiones, o sea, usuarios de la misma sesión en la cual vos lo hayas configurado. Es decir, por ejemplo, si vos pones una variable de local en Sí. en un script, fuera de ese script, vos tenés otro shell, no Claro. vas a poder acceder a ese valor de la variable. Entonces, exportamos para que dentro de todo el ámbito de la sesión se pueda Sí. utilizar esa variable con ese valor configurado. Pero si vos cerrás la sesión, aunque la exportes, vas a tener que de vuelta lo mismo volverla a configurar. Ah, bien. Claro, pensé que había algún modo de configurarle que quede, digamos, ¿no? Pero bueno. La exportación de variables lo que hace es permitirte que en diferentes ámbitos de la misma sesión vos puedas usar la Sí. misma. Porque, digamos, si vos tenés una variable en un script y luego esa misma variable la querés acceder en la línea de comando, bueno, no vas a acceder al valor que tenías en esa variable. Para que puedas exportarla, digamos, y usarlo fuera de ese ámbito, sí, hay que exportarlo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues, Y en base a tener que hacerlo, lo vamos a hacer siempre. Yo ahí bien. en las resoluciones les puse la explicación en una de las resoluciones de los modelos, no en todas, en unas les puse como comentario, creo que en color marrón les puse paso a paso cómo hacer esas cuestiones. Perfecto. Fíjense ahí ahora y me dicen cualquier duda que tengan. Bien. Bueno, Bien. Gracias por. no, por favor, de nada. Vamos entonces a empezar. Empezamos con el menú, que es lo más básico. Bueno, y el menú, entonces vamos a poner las opciones. Ustedes me van a ir diciendo las opciones abreviadas, ¿no es cierto?, para ir poniendo. Vamos a poner esto, menú de opciones. Bueno, y vamos a ir poniendo cada una de las... falta poner los paréntesis y fracturado. Bueno. Y vamos a ir poniendo todas las opciones, las podemos poner abreviadas, así para no poner tan largo el texto. Entonces el punto 1 entonces era, bueno, informe, o sea, eran 4 informes, 4 informes. Sobre memoria Sobre libre y cada 15 libre, segundos, dice. sobre memoria libre y usada. Y cada 12 segundos era Cada 15. Cada aquí, 15.
Perfecto. Ese es el punto 1. Vamos a ponerlo acá, entonces. Vamos a poner la opción A. Sería esto. Bueno, la opción B, en este caso, era dar de alta a un usuario. Libre y usada, profe, en los informes. En realidad muestra más información de esto, yo lo pongo así más abreviado, pero en realidad muestra mucho más información de la libre y de la usada, el comando free. Vamos con la otra, entonces dar de alta a un usuario. Bueno, la siguiente, vamos a poner, era, ¿qué opción? No sé. Dice mostrar la primera línea de cada uno de los archivos regulares de un directorio que se lee por teclado. Esta ya estamos, vamos con esta otra, el punto B, era lo de la suma, ¿verdad? De los números. Leer. No, la D es mostrar información de uso de bloques de disco. Bien, Ese mismo. ahora sí viene esta, la que te decía. Ese sí es la suma. Claro, es mostrar la suma. Cuando el primero es mayor es la diferencia en realidad. Yo se lo leo todo, pero O suma, ponemos así nomás, ¿sí? bueno. Eso ya vamos a evaluar, digamos. Déjame poner algo representativo, no se puede ser todo completo. Bueno, y la F, entonces, salir. Es salir. Bien, esto sería entonces eh, lo del menú. Acá podemos poner, si quieren, ingrese su opción como parte del menú o lo ponemos afuera, ¿sí? Eh, como eso ya queda a gusto de cada uno. Bien, entonces, ahí tenemos la función, le vamos a poner menú a la función. La función le ponemos menú. Y ya estaríamos con nuestra primera función ya armada. Bueno, vamos con la función para el punto 1. ¿Sí? Vamos a poner entonces función punto A, le vamos a poner. Bueno, y aquí en esta parte llave vamos a escribir la función, el cuerpo de la función. Bueno, lo que hay que hacer acá ya está definido cuántos informes son y cada cuánto tiempo es. Bueno, entonces acá hay que utilizar el comando free. Bien, ¿cómo se ponen estos dos parámetros? Tienen asociada una opción determinada, por ejemplo, una letra con opción, o directamente se pasan, como en el caso del BMStats, los dos argumentos. ¿Cómo se hacía en el caso del free? En el caso del BMStat, si ustedes recuerdan, se pasan sin ninguna letra para identificar cada opción. Primero la frecuencia y luego la cantidad. Aquí, en el caso del free, ¿cómo se usa? Acá era menos S Sí. para la cantidad de segundos Sí, y menos C para la cantidad de de informe. informe. Perfecto. Muy bien, entonces acá hay que especificar menos S, entonces voy a indicar 4. Si yo lo leyera por teclado, acá pondría pesos y la variable. ¿Sí? En este
caso no voy a poner pesos porque no lo tengo en una variable, yo ya lo tengo como constante. Y menos c, en este caso, son menos s es el tiempo, en este caso es de segundos, y menos c es la cantidad, que son 4 informes. ¿Estamos de acuerdo? No importa el orden, profe. O sea, no importa No. si pones menos C primero y después el tiempo o al revés. No, yo lo pongo así como para que también a ustedes facilitarles el tema del BMStat, que también tiene este mismo orden, pero sin las opciones menos S y menos C. Se pueden poner directamente 15 y 4 para el BMStat. En caso que yo quiera 4 informes con 15 segundos de diferencia entre cada uno. Perfecto. Entonces lo pongo de esta forma. Si quieren poner menos C 4 y menos S 15, bueno, ¿sí? Así como para mantener ese orden. Y bueno, esta sería así de simple. La que viene ya es un poquito más compleja porque ya hay que hacer una validación y demás. Bueno, ¿qué pasa con los parámetros posicionales? Bueno, el usuario cuando ejecute el programa va a tener que pasar el parámetro posicional. Acuérdense que se pone el nombre del script y él o los parámetros posicionales separados con un espacio cada uno. El primer parámetro posicional, si ustedes recuerdan, que lo habíamos trabajado ya hace un tiempo, bastante, era pesos 1, el primer parámetro posicional, el segundo parámetro pesos 2, el tercero pesos 3, y así con cada uno de los parámetros posicionales. El nombre del script hacía referencia a pesos 0, ¿sí? El nombre del script, pero como yo quiero acceder a los parámetros posicionales que se pasan a la derecha del nombre del script cuando es ejecutado el mismo, entonces vamos a usar a partir del pesos 1. Había una variable numeral, si ustedes se acuerdan, esa variable numeral, no me permite esa variable numeral, pesos numeral, por ejemplo. La cantidad de parámetros que se pasan. Exacto, yo puedo saber cuántos parámetros he recibido en el script. Entonces, puedo saber si recibí 1, si recibí 2, o la cantidad que me hagan falta evaluar. ¿Estamos? Bueno, acá habría que hacer eso. Ustedes saben que, bueno, acá para poder utilizar la función principal, más allá de implementarla, que vamos a ir haciendo un bosquejo de la función principal. La función principal es la primera que se va a ejecutar y es la que va a recibir en el script los parámetros posicionales. Entonces, ¿cómo se logra esto ya con funciones? Bueno, en este caso no se van a pasar dentro de los paréntesis, no se pasan dentro de los paréntesis ni nada por el estilo, sino que la función principal, al momento de ejecutarse dentro de este script, uno va a tener que invocar a la función principal, ¿sí? Entonces, en este caso, al poner de esta forma, esta función dentro del cuerpo del archivo del script, va a hacer que la función que se llame, en este caso, al poner principal, sea la función principal, justamente. Si a mí me hiciera falta 3 parámetros que se ingresen por teclado, bueno, yo debería accederlos poniendo, por ejemplo, pesos 1, pesos 2, pesos 3, o pesos n hasta todos los parámetros que me hicieron falta. Si no me hace falta ningún parámetro, bueno, yo puedo prescindir de esto y poner principal así nomás, ¿sí? En este caso, para una de las acciones que hay que realizar en este script, me hace falta un parámetro posicional. Y es el único parámetro que me hace falta en toda la script. Entonces, en este caso, tomaría de lo que se haya pasado al ejecutar el script un parámetro, y ese parámetro, quien lo va a tomar primero, va a ser la función principal, ¿sí? Entonces, yo voy a poner pesos 1 acá, ¿estamos de acuerdo? Y después la función principal será la encargada de pasárselos a las otras funciones que lo requieran, ¿sí? Si lo requieren 2 o 3 funciones, bueno, esas 2 o 3 funciones se las tendré que pasar desde el cuerpo de acción de la función principal. Acá simplemente lo que estoy haciendo es tomar un parámetro, el primer parámetro posicional recibido.
Nada más, estoy diciendo, bueno, tomo el primer parámetro posicional. Si me lo paso a varios parámetros posicionales, bueno, los pierdo, digamos, o sea, no los tengo en cuenta en el script. Solamente tendré en cuenta el primero, nada más, porque estoy poniendo pesos 1. Si quisiera tener en cuenta los demás, bueno, pongo todos los parámetros, todas las variables correspondientes a los parámetros posicionales para accederlos según la posición en la que se hayan ingresado al momento de ejecutar el script. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a ir haciendo por el momento, me voy adelantando un pasito, otro pasito más, y voy haciendo la función principal. Bueno, la función principal entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, mostrar el menú de opciones, leer una de las opciones por teclado que ingresa el usuario, y evaluar qué opción ingresó y, bueno, ir llamando a cada una de las funciones según corresponda. Bueno, como nosotros vamos a mostrar una sola vez el menú, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner acá OP primero, y acá le vamos a dar un valor diferente al valor F, en este caso, que sería la opción de salir. Bueno, yo le puedo dar, por ejemplo, cualquier valor menos F. ¿Sí? Le damos Z, por ejemplo. Cualquiera. ¿Sí? Bueno, y en este caso vamos a hacer la condición del ciclo, que se va a repetir n veces hasta que el usuario decida salir. Pero al menos una vez, el bloque de acciones se tendrá que ejecutar. Por lo tanto, vamos a forzar a que el ciclo while repita o ejecute el bloque de acciones al menos una vez. ¿Sí? Vamos a hacer un ciclo 1n, que naturalmente es un ciclo 0n. Bueno, entonces ponemos while, y aquí empezamos a armar las condiciones del while. En este caso podemos ver, bueno, le pedimos mayúscula como válido también para la opción de salir, o únicamente minúscula. Bueno, eso ya lo podemos evaluar nosotros como queramos. Entonces, en ese caso, si queremos solamente la minúscula, ponemos test, o los corchetes con un blanco de por medio, y pesos o P, y yo evalúo que sea en distinto, en este caso el distinto para cadenas es este. En este caso, F, que sería la opción de salir para nosotros. Si quisiera evaluar también como válida la opción F mayúscula, podría poner de vuelta y test, o sea, le ampersand, test, bueno, y ahí la otra evaluación, por ejemplo, pesos OP, distinto de F mayúscula. Bien. La primera vez va a entrar, porque ya tiene un valor distinto a F, entonces va a entrar. Entonces repasamos esta parte. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá lo que hay que hacer entonces es llamar a la función menú. ¿Cómo la llamamos a la función menú? Directamente poniendo menú sin los paréntesis. ¿Sí? Si menú hubiera requerido el parámetro posicional que yo he capturado desde mi script acá como única instrucción del script fuera de las funciones, bueno, podría pasarle pesos 1, pero en este caso, obviamente, menú no requiere nada de afuera. Bueno, y acá, como nosotros no le dijimos ingrese su opción, mejor dicho, no escribimos ingrese su opción dentro del cuerpo de acción del menú, acá vamos a ponerle entonces hecho ingrese su opción. Y acá vamos a poner una lectura de la opción. O sea, acá, más allá que nosotros previamente antes del ciclo la hayamos puesto Z, acá esa Z que le pusimos la primera vez, se va a sobreescribir con lo que se ingrese por teclado. Es decir, se va a evaluar la opción que haya ingresado el usuario, no la que yo puse en forma de código duro, ¿sí? Dentro de la función. Bueno. Una vez hecho esto, bueno, ya podemos utilizar qué tipo de estructura para evaluar cada una de las opciones posibles. ¿Ustedes me pueden decir? Case. Perfecto.
case, entonces lo que vamos a hacer aquí es, con un case, pesos OP, el acceso al contenido de la variable, in, y acá vamos a poner cada una de las posibles opciones. Acá pongo exact, para que quede. Y acá podemos poner entonces, si ingreso A, y si yo quiero contemplar, por ejemplo, la A mayúscula también, vamos a poner A, así. ¿Sí? Bueno, y en este caso lo que vamos a hacer es llamar a la función 1. O sea, vamos a poner punto A. En este caso sería punto A. Punto A. Bien, como es la única instrucción y la última, única y última, pongo doble punto y coma, y pongo ahora B, que puede ser B minúscula o B mayúscula. Bueno, y en este caso vamos a llamar a, supuestamente, punto B, y acá le daremos dar el parámetro posicional, pesos 1, ¿sí? Que la función principal ya lo había capturado. ¿Vamos? La función principal tomó ese parámetro posicional, accediendo a la variable en esa posición 1, y ahora se lo pasa a la función punto B. ¿Vamos? Entonces la función punto B será la encargada de luego acceder a ese parámetro posicional también mediante pesos 1, justamente. ¿Sí? Porque es el primer parámetro que esa función recibe dentro del contexto de la función. Bueno, vamos a hacer entonces la función. Y bueno, acá podemos ir completando después y demás. Yo acá podría validar, por ejemplo, acá afuera con el numeral, si recibí un parámetro posicional o no, y bueno, y con eso saber si tengo que leer o no, ¿sí? Lo podría hacer acá en la función principal, o lo puedo hacer en este caso en la función punto B que vamos a hacer ahora. Vamos a poner función punto B. Acá no le voy a especificar el parámetro, no se especifican los parámetros, simplemente la función punto B recibe ese parámetro posicional. Y vamos a empezar a hacer entonces las acciones en esta función. Bueno, esta función entonces lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar si tenemos algo en ese parámetro. Como ya lo estamos recibiendo el parámetro, entonces podremos evaluar si no está vacía la cadena, la variable pesos 1, por ejemplo, ¿sí? Porque ya estamos recibiendo nosotros un parámetro. Y demás. Yo lo voy a hacer en forma más genérica, voy a poner directamente, accedo a la variable numeral, y voy a evaluar si tengo, en este caso, un parámetro, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros. Y vamos a tomar, obviamente, pesos 1. Bueno, entonces, para poder hacer esto, ya hay que usar, entonces, la variable, esta variable especial. Vamos a poner if best. Acá pongo la variable numeral y puedo poner menos G1 si tengo uno o más parámetros. Voy a tomar el primero únicamente y vamos a empezar a hacer algo. ¿Qué haríamos? Bueno, yo tomaría entonces ese primer parámetro, pesos 1, como mi nombre de usuario a tener en cuenta, a controlar que exista y a crear posteriormente en caso que no exista. Entonces yo acá podría poner usuario o uso, como quieran ponerle, sería igual a pesos 1. ¿Por qué hago esto? Para darle la flexibilidad en caso de que no se hayan pasado ningún parámetro, a que el usuario lo ingrese por teclado. ¿Estamos de acuerdo? Y trabajarlo y no duplicar el código. Porque si yo hago toda la acción
en caso de que haya recibido el parámetro posicional, aquí controlo, luego lo creo y demás, y luego repito lo mismo de controlar y crear el usuario en caso de que lo lea por teclado, estaría duplicando el código. Entonces, para poner una sola vez el código y no duplicarlo cuando no es necesario, primero tomo, dependiendo de donde sea que lo haya ingresado el usuario, ya sea por teclado o por parámetro posicional, en una misma variable el nombre del usuario. Y luego, independientemente de dónde yo lo haya tomado, lo proceso a su usuario verificando que exista o no, y en caso de que no exista lo creo. Y en caso de que exista, informo que existe y no se puede dar de alta. ¿Sí? Entonces, acá simplemente lo que voy a hacer es asignar en esta variable usuario el valor del parámetro posicional. Y por él, yo asumo de que no se ingresó ningún parámetro posicional, por lo tanto, por acá lo voy a pedir. Voy a poner entonces hecho no ingresó o no se recibió, vamos a poner no se recibió ningún parámetro posicional ingrese el nombre del usuario a dar de alta. Bueno, ya que lo vamos a leer, si vamos a poner read, ¿y qué variable podemos usar? Usuario, y obviamente usuario tenemos que utilizar para que siempre tomemos de esta misma variable, ya sea habiéndose asignado acá o acá, el nombre del usuario. ¿Sí? Acá tengo que usar la misma variable. Y finalmente pongo fee por acá. Bueno, esto sería simplemente la parte del acceso al nombre del usuario, que puede ser por parámetro posicional o por teclado. Una vez hecho esto, ahí ahora tengo que empezar a validar. Validar que exista. Bueno, ¿qué se les ocurre para validar? A ver, chicos, ¿qué ideas tienen para validar? Fijémonos en el archivo /tc/passwd. Muy bien, ¿cómo se haría eso? O sea, validar que no existe un usuario con ese nombre, digamos. Claro. Y haciendo un grep en el etc passwd con la variable usuario, o sea, pesos usuario, para ver si hay otro con ese nombre. Teniendo en cuenta los campos y eso, que bueno, habría que hacerlo con un cut y todo eso. Algo así. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer, según lo que me van diciendo, un cat /tc /passwd. Acá me dicen que hago un grep. Bueno, y hacemos un grep. ¿Cómo sería el grep? ¿Dónde busco? ¿En cualquier parte? ¿Al comienzo? ¿Al último? En el comienzo. ¿Particular? Comienzo. Al comienzo. Profe, una consulta. Ujú. Sí. El pesos numeral que puso ahí al principio, ¿es en el contexto de la función .b o es en el contexto de, sería todo el script? O sea, es el parámetro posicional que viene de arriba. Sí. Perdón, no escucho, profe. El numeral sería en el contexto del, en este caso, de la script. La variable numeral tiene, digamos, la cantidad de parámetros posicionales ingresados. Ah, claro, de todo el script. ¿Y ese pesos 1 también es de todo el script? Ese peso es 1, a ver, acá nosotros recibimos a nivel de todo el script acá. Esto sería
lo que nosotros recibimos a nivel de todo el script. Entonces, luego, a nivel local de cada una de las funciones, se van pasando los parámetros. ¿Por qué? Porque no se pueden acceder los parámetros si la función, al usar funciones, si la función no lo recibe como tal. ¿Sí? Entonces, el peso numeral acá es a nivel del script. Entonces, dentro de cada función va a ser en el contexto de la función. ¿Sí? Por eso, peso numeral a nivel de todo el script, o sea, fuera de las funciones, es la cantidad de parámetros que recibe el script al momento de ejecutarse. ¿Sí? Y luego ya estamos ya dividiendo el programa en diferentes módulos, y para cada módulo va a ser en base a ese contexto, el contexto de cada módulo, de cada función. Entonces, por eso yo les había dicho de que también podríamos evaluar si pesos 1, en caso de no haberse recibido ningún parámetro posicional, era igual a la cadena vacía, o sea, si no había nada. ¿Sí? Claro, pero en este, disculpe que lo interrumpa, pero en este caso, ese peso numeral, si no entendí mal, hace en el contexto de la función, y como ya nosotros desde el principal ya le estamos pasando un valor vacío o no, porque le estamos pasando el peso Exacto. 1, va a dar siempre mayor o igual a 1, es como que va a dar Porque siempre... recibe un parámetro. Por eso, la otra forma Claro. podría haber sido, a ver, yo esto mismo, si lo hubiera querido poner en la función principal, ¿sí? Cosa de que acá, por ejemplo, se determine si recibió el parámetro o no. En caso de no recibirse, directamente se dice no se recibió el parámetro posicional, no se puede crear el usuario. Como en la consigna yo les puse, en caso de no recibirse el parámetro, en pedirlo por teclado, entonces, y como yo les quería hacer el repaso del numeral, del peso numeral, prefería hacerlo de esta forma, ¿sí? Pero en realidad, este control lo podrían haber hecho directamente en el contexto de la principal, en caso de no haberse recibido nada. Lo vamos a Claro, hacer de esta forma perdón. primero, sí, lo vamos a hacer primero de esta forma, ¿sí? Y luego lo vamos a hacer evaluando en pesos 1 directamente que no sea vacío. Vamos a hacer de las dos formas. Dame un tiempito. Claro, Que lo pero, hagamos, pero, ¿sí? perdón, profe. Pero en este caso, no estaría, o sea, nunca va a dar por el falso, si ese peso numeral hace referencia a todo el script. Perdón, Justamente, hace referencia justamente. al contexto de la función, porque siempre le estamos pasando un parámetro, porque lo estamos invocando desde el principal. No sé si me explica. No sé Claro, si pero ese parámetro va a estar vacío en caso de que desde el origen, ¿no es cierto?, no se hubiera claro, pasado un pero, parámetro. pero ya un parámetro se le va a estar pasando. Capaz que si yo le paso un comilla a comilla, el primer parámetro ya se lo estoy pasando, entonces siempre va a recibir un valor, ¿o Bien, no? sí, Es yo por eso, sí, sí, perfecto. ¿te escucho? No, sí. Bueno, entonces lo que yo les había dicho al comienzo es que peso numeral, entonces tiene la cantidad de parámetros posicionales que recibe el script al momento de ejecutar el script, ¿sí? Bien, como acá estamos en el contexto de funciones independientes, entonces, si yo no le paso acá, como bien habías dicho, el parámetro, o sea, no hay forma de que lo acceda la función desde ahí, ¿sí? Desde el contexto del script en general. Entonces, la alternativa que les había dicho yo al comienzo era directamente la de evaluar, ya que siempre va a recibir pesos 1, de evaluar que pesos 1 no esté vacío. Vamos, en caso de que no esté vacío, le asigno esto, y en caso de que esté vacío, le pido al usuario que ingrese el nombre del usuario por teclado. Yo quería primero que lo probemos a esto para que ustedes vean las diferencias de una forma y de la otra forma. Entonces,
yo dije que primero lo vamos a hacer de esta forma y después lo vamos a hacer de la otra forma evaluando pesos 1. Directamente acá que no sea vacío. Bueno, entonces. En primer lugar, continuamos ahora. Si quieren lo vemos ya así, antes de continuar, ¿sí? Con esto. Después de lo otro ya es la parte común. Entonces, primero lo vamos a evaluar de esta forma. Y acá podemos poner entonces, fuera del don, vamos a poner hecho fin del programa. Así, y ahí terminamos. Bien, vamos a ir probando así por partes. Entonces, la que tiene que estar fuera de cualquier función es principal, ¿sí? Es la que se va a llamar. El principal se va a encargar de llamar a punto A en este caso y a punto B, que lo que por el momento haría únicamente es, en este caso, evaluar la cantidad de parámetros recibidos que sea mayor o igual a 1. En caso que sea mayor o igual a 1, entonces lo asigna aquí. Y acá lo que podemos ir haciendo, mientras tanto, como para ver un resultado, es poner hecho usuarios. Bueno, otra cosa de la cual yo les quería hablar es que las funciones... Es usuario, profe. Usuarios. Gracias. Que las funciones no tienen retorno. ¿Cómo haría yo, por ejemplo, si yo quiero acceder al resultado de una función? Esto no se los voy a evaluar en el parcial, chicos, a esto que digo ahora. Bueno, si a mí me interesa acceder al resultado de una función, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es utilizar comillas graves, es decir, hacer una sustitución de comandos. Por ejemplo, acá yo pongo res, de resultado, es igual a lo que me devuelve esta función. Y para que la función yo pueda acceder a lo que me retorne y devuelve, yo no voy a usar return, sino que voy a utilizar, por ejemplo, un hecho. Bueno, en este caso yo no debería, ¿no es cierto?, usar estos hechos que yo tengo acá. Pero la forma, ¿no es cierto?, debería usar un solo hecho que sería el reemplazo, digamos, del return, ¿sí? del retorno de la función. Si esta función, por ejemplo, no tuviera que pedir esto por teclado, supongamos, cosa que no haga estos mensajes por pantalla, entonces el nombre del usuario sería lo que yo estaría retornando acá. Si no, estaría retornando en general, ¿sí? Entonces, para que quede más claro, si yo en la función quiero retornar algo, supongamos el nombre del usuario, si el usuario no lo ingresa por parámetros, ya sabe que lo tiene que ingresar por teclado, y acá yo lo estaría retornando, supuestamente, en realidad yo lo estaría mostrando por pantalla, y en lugar de que lo muestre por pantalla, lo que yo estoy haciendo acá es acceder al resultado de la ejecución de ese comando. Entonces, desde el punto de vista del resultado de la ejecución del comando, sería el hecho que estaría mostrando acá. En este caso, el contenido de la variable usuario. ¿Sí? Eso sería la forma de acceder desde otra función a lo que devuelve una función. La otra forma sería usando variables. En el contexto de barra bin barra bash, del bash, en todas las variables son globales, salvo que se especifique lo contrario. Si yo pongo local y una variable, bueno, esa variable es local a esa función. También usando variables globales podría ser otra estrategia para el manejo de funciones con retorno. Eso no se los voy a pedir, pero se los quería comentar también para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso, no voy a usar el retorno, simplemente vamos a evaluarlo de esta forma, y acá vamos a descomentar estos mensajes, como para evaluar nosotros el funcionamiento de nuestro script. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es directamente, todo lo que sea lo relativo a una función, directamente resolverlo en esa función y que esa función no retorne nada. ¿Vamos? Si quieren retornar algo, bueno, esta sería la forma de retornarlo.
Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer entonces es poner chmod más x proc 200 y vamos a poner en paths el contenido de lo que ya hay en paths y le vamos a concatenar el directorio de conexión, que en este caso es donde lo tengo. Podremos ponerlo también en otro directorio. Bueno, ahí nomás. Bueno, y vamos a ver si podemos ejecutar el programa. Lo voy a pasar sin parámetros primero. Bueno, entonces acá cada 15 segundos, en total vamos a demorar, bueno, 45 segundos en total. En este caso, claro, 45 segundos porque el primero está en segundo, en el tiempo 0, y los otros 3 cada 15 segundos. Son 4 en total. Bueno, ahora vamos con la B. La opción B, yo no le pasé ningún parámetro. Dice, no se recibió ningún parámetro posicional, ingrese el nombre del usuario a dar de alta. Vamos a poner Tina. Y bueno, me muestra Tina abajo, ¿no es cierto?, que es el resultado de la función. ¿Vamos? Vamos ahora a salir, era con F, y ahora ponemos un parámetro Tina. Directamente voy a poner la opción B. Y en este caso toma Tina como el parámetro posicional recibido porque le habíamos pasado en pesos 1 el parámetro posicional. ¿Sí? Bueno, y ahora ponemos de vuelta B, supongamos, y salimos con F mayúscula. Bien. Vamos a continuar entonces. Bueno, una vez, quedó comprendido, entonces una vez que tenemos aquí el nombre ya validado, ya corroborado en esa variable, vamos a validarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un path barra etc barra pass wd. Y en este caso vamos a poner un filtro, como ustedes me dijeron, de esta forma. Y vamos a poner en este caso pesos usuarios, usuario. Bien, ¿qué pasaría de esta forma? A ver, ¿qué haría este filtro? Concretamente, Va a devolver toda la línea del passwd cuando lo encuentre. cuando lo encuentre. ¿Qué pasaría con aquellos nombres de usuario que sea, por ejemplo, Nico, Nicolás, Los va a traer a todos. a todos? ¿Sí? Bueno, ¿qué se les ocurre hacer para mejorar eso? Se le puede poner un 2 puntos ahí, como para que termine sabemos que termina el campo con un 2 puntos después del nombre del usuario y lo terminamos ahí. Claro, pero sí, pues, bueno, eso sería una forma que estaría bien, pero por ejemplo si se llama Nico, 2 puntos y LAS, supongamos, y esos 2 puntos forman parte del nombre del usuario, bueno, No entonces recuerdo eso, si tiene una opción de bueno, que compare el texto completo.
Bueno, ahí lo que estamos haciendo acá es comparar aquellas líneas que comienzan con ese nombre de usuario, pero después de ese nombre de usuario puede haber otros caracteres para otros nombres de usuarios y traemos a todos, ¿sí? Una forma sería, por ejemplo, filtrar este conjunto de líneas correspondiente a todos los usuarios que tienen el prefijo usuario. Y lo que yo podría hacer es, bueno, asignarlo a una lista, a una variable o como le quieras llamar. Y luego a esa lista irla procesando con un for y comparar cada elemento de esa lista puntualmente si es exactamente igual, variable con variable, al contenido de la variable usuario. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá lista o como quieran ponerle la variable. Y en este caso, bien, tomaríamos esto, pero para ser más precisos y que el for no me tome todos los elementos de la línea completa del registro del usuario, que tiene la clave encriptada, el UID, el GID y demás, podríamos cortar. Podremos cortar entonces con cut aquí para filtrar entonces eso, ¿sí? Entonces ponemos menos d, en comillas, separador de campo, dos puntos, y ponemos menos f, en este caso, que nos corte la primera columna. ¿Vamos? Bueno, y ahora sí, puede traerme Nico, Nicolás y demás. Bueno, eso van a coincidir todas esas líneas con el filtro, con el grep que estamos haciendo ahí nosotros, ¿sí? Perdón, profe, ¿el grep no tiene una opción para que compare que sea exactamente el mismo nombre? O sea, en vez de que arranque con que sea Lo que exactamente tiene el igual. grep es, digamos, evaluar si un patrón está dentro de una línea. Lo que podemos hacer es compararlo al comienzo de la línea o al final, como para focalizar la búsqueda de ese patrón. Pero en este caso, si hay, digamos, otros caracteres en la línea, al coincidir ese patrón que estamos buscando, entonces te trae todos los que coinciden con ese patrón, aunque tengan otros caracteres que no coincidan. Con que la línea cumpla con ese patrón, lo trae. Vamos a hacerlo con un for a este filtro, como para crear un poquito más de complejidad a la situación. Si no, básicamente, yo también se los tomo como válido a lo que habían dicho antes ustedes, ¿sí? Acá estamos haciendo les estoy dando una explicación un poco más refinada del tema, nada más. Entonces, acá lo que voy a ir haciendo con un for es tomar cada uno de los nombres de los usuarios que estén en esta lista, ¿sí? De usuarios. En esta lista tendrían todos los nombres de usuarios cuyo prefijo sea lo que hay en la variable usuario. Entonces acá ponemos do y evaluamos. Vamos a poner entonces, sí, por ejemplo, test. Acuérdense que nom va a ir tomando cada uno de los elementos de esta lista, y esta lista va a estar conformada por los nombres de los usuarios cuyo prefijo sea el nombre de usuario ingresado por teclado o por parámetro posicional. Entonces, en este caso, para cada uno de los elementos de esa lista, vamos a tomar la variable nom, en este caso, pesos nom, y vamos a evaluar, en este caso, si es igual a nuestro nombre de usuario, tal cual. Si es igual, entonces quiere decir que ese usuario sí existe y no es que si yo quiero dar de alta a Nico y existe Nicolás, yo no voy a decir, no, ya existe Nico y en realidad el que existe es Nicolás. ¿Entiende? Entonces, es para evitar esa situación. Entonces acá lo que vamos a hacer es un den y evaluamos qué haremos aquí. ¿Qué les parece? Yo quiero saber si existe o no existe. ¿Qué podríamos tener en cuenta? Una bandera o algo que me diga que existe ya el usuario. ¿Sí? Entonces, yo voy a suponer que el Aún usuario... existe
y un nombre así como... la otra vez hicimos una cosa así. No me acuerdo bien cómo era. Vamos a ponerle acá, en principio no. En principio Claro, no sí, es. sí, sí. Me acuerdo. Cuando Y, vimos el break. ¿qué? ¿Cómo, perdón? Cuando vimos el break, que fue el año Ah, pasado. bien, sí, sí me acuerdo. Sí, sí. Y acá podemos que sí. Y obviamente no voy a seguir comparando otros más, porque ya sé que existe y no se debería repetir, y no debería usar procesamiento innecesario. Entonces, como bien ustedes lo asociaron, ¿sí? No me hace falta buscar más porque ya sé que existe. Bueno, y acá cierro el if. Pongo fin. Bueno. Y fuera de esto, yo voy a evaluar si existe o no existe. O sea, si existe vale S, es porque existe. Si existe vale distinto de S, es porque no existe, lo puedo crear. Bueno, ¿cómo evaluamos eso entonces? Ponemos if test en pesos existe. Entonces, si existe es distinto de n, es porque existe. Si es distinto de S, es porque no existe. Entonces, lo que yo esperaría que sucediera es que no existiera para poder crear el usuario. O sea, que voy a poner en como sudo. Obviamente, quien lo vaya a usar tiene que tener el permiso de sudo. Y vamos a poner user add. O simplemente ponemos pesos usuario. Y si se creó, podemos decir, para ir integrando todo, usuario creado, si quieren, eco, usuario creado. O así también, pesos usuario creado. ¿Sí? Y si no se pudo crear por X motivos, que ya dependen de otras cuestiones, podemos hacer un condicional que diga hecho pesos usuario no se pudo crear. Bueno, ahora cierro el... Bueno, y por el else tengo que poner algo, había que informarse una consigna. El usuario ya existe. Bueno, ¿estamos? ¿Se fue comprendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, Quedó profe. claro. Ahí lo Sí, sé. profe. Sí, profe, Bien. Dani. Ah, sí. La doble comilla, bueno, yo en realidad la uso para las cadenas de caracteres, y como puse una sola letra, puse una comilla simple. Pero podría haber puesto una bullet. O sea, no pasa nada. Sí. Creo que no importa No, eso. no, es que no le puse el doble comilla a usuario. Esta comilla de aquí es la comilla de cierre de acá. ¿Sí? Ah, No tiene doble comilla la variable. O sea, yo tengo que concatenar la palabra espacio, ya, espacio, existe, y como tengo espacios, lo coloco entre comillas, ¿sí? Por ese motivo. Yo podría poner hecho usuario y me mostraría literalmente usuario. Si yo pongo hecho pesos usuario, me muestra el contenido de usuario. Pero al tener en blanco, ahí sí debo usar comillas. Puedo prescindir de las comillas si no tengo espacios en blanco. Pero si no, la tengo que poner. Por eso la puse. No, de nada.
Bueno, entonces ya estaría más completita esta. Luego, como les dije, podemos ir probando con pesos 1, si es vacío, ¿sí? Sería la otra forma también de quererlo ejecutar. Y bueno, si no me faltó nada, la podemos ir probando. Creo que acá vamos a poner, sí, sí. Creo que tenés me faltó algo por ahí. Cuando definió la variable lista le faltó cerrar las comillitas, creo. A ver, vamos a ver. Mientras está. Al lado de usuario se cerró la comillita. Además, chicos, Falta el peso ahí. por si no, estaría accediendo a la lista conformada por la lista, ¿sí? Como lo puse antes. ¿Entienden? Yo quiero acceder a la lista conformada por todos los elementos que hay en la variable lista. Entonces, con el contrario, ¿sí? Bien. Acá me falta, sí. Gracias. Yo había de una comisión para hacer la regla en Windows. Bueno, de todos modos, chicos, ustedes pongan el código y yo corrijo en este caso, obviamente. También en el script me pasa que me olvido la doble coma cuando hago la función. Cuando usamos la función principal me olvido la coma. Así es. Sí, bueno, yo también, sobre que no tenga nada, y pongo sumamente usable a la extracción de cualquier punto. Así que, y para estar hablando, además me distrae, entonces es probable que me olvide de esos detalles. De lo que estoy hablando, me estoy escribiendo, voy explicando y me voy olvidando tal vez de lo que va a pasar. Entonces, a ver, vamos a poner acá. Ponemos, a ver si lo queda bien. Todo bien. Y bueno, vamos a poner las dos, la B en este caso sería. Bueno, el usuario ya existe, que justo vamos a poner. Vamos a poner ahora, vamos a salir de acá. Acá salimos. Ponemos líneas. Por PB. Ahí me la como, o sea, ahora encontró Tina. En este caso, coins. Y tenemos, Tina no es, no tiene como prefijo Tinas, entonces no lo voy a encontrar directamente. Así que poniendo acá la clave y Tina creado, o sea, Tinas creado. Ahí me muestro la media adulto y Tinas creado. Bueno, voy a salir. Verificamos. Ahora voy a poner Tinas de vuelta. Como puede ver, dice el usuario ya existe. El usuario Tinas ya existe. ¿Sí? Obviamente debería existir el archivo rtc barra wd. Acá filtro por. No voy a poner como acá el filtro rápido, chicos. Tinas. Ahí está. Ahí fue lo de alta el que puse recién. Estaba Tinas solo. Ahí me encontró Tina y Tinas. Y hace con este filtro me devuelve Tina y Tinas. Y con el filtro que hemos hecho nosotros, ahí en el script, acá les verifico, me muestra desde, únicamente quiero el primero, menos F1. Y ahí me va a mostrar también la primera columna, sigue siendo Tina y Tinas. Cada
cada uno de estos elementos sería cada elemento que tome la variable nombre del for para ir evaluando si Tina es igual a Tina o Tina es igual a Tina. Y en caso que yo quiera crear Tina, por ejemplo, quiero verificar Tina que existe. ¿Comprendido? ¿Hay algo que no se entienda? No, profe, quedó todo claro en parte. Bueno, me alegro, queda claro. Bueno, volvamos entonces. Volvamos a editar. Bueno, continuamos entonces con la sexta opción, en la C, dice mostrar la primera línea de cada archivo regular del directorio leído por teclado. Vamos a poner entonces, usted me está diciendo, ahí yo les ayudo bastante con una B. Ponemos acá function punto B, creo que pongo esto, punto C en este caso. Y vamos a ponerle acá las llaves. Bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo podemos? Hay que agregar el Excel case. Bueno, vamos a usar, vamos a decir al usuario que yo ingrese el nombre del directorio a evaluar. Bueno, y lo probamos, le ponemos read dire, vamos a poner. Bueno, y hay que validarla, me puede ingresar cualquier cosa, así que ¿cómo validamos? Podemos usar, ya que usamos el for, usamos el while, usamos un until aquí, y ponemos si menos de dire, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, si entonces si es un directorio, lo que vamos a hacer es salir, o sea, no hacer nada directamente. Y si no es un directorio, vamos a decirle que lo ingrese de vuelta. Acuérdense que esto repite por falso. O sea, si es falso que es un directorio, entonces repetimos. Error, ingrese un directorio válido. Bueno, y acá ponemos dire. Cuando salgamos de este ciclo, ya vamos a tener en dire un directorio válido. Ya nos aseguramos eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Una vez que ya tenemos el directorio válido, ¿qué habría que hacer? Hay que mostrar las líneas. Hay que mostrar las líneas, pero hay que asegurarnos de lo que estemos frente a un archivo regular para hacer. Entonces, vamos a hacer un ciclo for en el cual nosotros tomemos cada uno de los nombres simbólicos de este directorio y evaluemos si ese nombre simbólico concatenado a la ruta del directorio corresponde a una ruta de un archivo regular válido, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer archivo, vamos a ponerle archi si quieren, o como quieran, y como quieren ponerle, y ponemos in, y in recibe una lista o una secuencia de elementos. Bueno, ¿cómo estaría conformada esa secuencia de elementos? Díganme ustedes. Sería con un ls directorio. Sí. La ruta. Un ls. Ponemos un ls. Ponemos así, un ls, así. ls pesos dire. Eso diré, así nomás.
Habría que ponerle el Y no es con las barra. comillas. Son con las comillas. Ah, con las sí, comillas invertidas. Sí. son con las comillas. Entonces, vamos a poner las comillas. Asumimos, profe, que el usuario tiene que poner la ruta completa, ruta absoluta. Eh, por supuesto, para el directorio sí. El Ok. directorio no es la ruta completa, no te lo va a tomar como válido. Jamás te lo tomaría como válido. Pero si ahí yo pongo una ruta relativa de donde estoy, no lo va a tomar. No, sí, te lo toma. Te lo toma de acuerdo a la ubicación en la cual estemos en ese momento en Bueno, el... el script donde está. Si vos pones dire y vos estás dentro de una carpeta, de un directorio que tiene un directorio dire, te lo toma como válido. ¿Sí? Ok. Tenemos la ubicación del usuario en el momento en el cual ejecuta ¿estamos de acuerdo? Entonces, si el usuario no tiene permiso para usar sudo, entonces no te deja crear el usuario. Y vos puedes pasarle una ruta relativa o absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando la ruta que vos especifiques sea válida. No habría problema. Ok. Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer es... Ahí se me desconfiguró de vuelta, como la otra vez. Bueno, ya lo voy a copiar de lo que había alcanzado a escribir antes. ¿Mm? También lo pueden hacer con pesos y paréntesis, les aclaro, ¿sí? A mí me gusta usar las comillas graves, pero lo pueden hacer pesos y paréntesis y funciona lo mismo, ¿sí? El acceso por sustitución de comandos. Eh, bueno, lo voy a poner así. ¿Podría ponerle -L? ¿Qué les parece? ¿Le ponemos -L para que tenga más información, más datos o no? ¿O estaría mal? No, nosotros necesitamos el nombre del archivo nada más. Exactamente. Y si nosotros le ponemos -L, Tira iterar todo lo completo. el for para cada uno de los campos correspondientes al formato extendido, con lo cual estaría mal directamente, ¿sí? Ponemos así, entonces, y acá lo que vamos a hacer es iterar para cada uno de los elementos de ese directorio. Pongo acá en do, y acá vamos a poner, bueno, vamos a evaluar cada uno de los archivos, test, y ponemos aquí, en sí es menos f, ¿qué cosa? ¿Sería correcto Sería. poner archi? Faltaría el peso dir adelante. ¿Por qué es necesario poner pesos dir? Y porque el ls nada más te trae el nombre del archivo. Te trae Claro, te toda trae la una ruta completa. cadena con el nombre simbólico del archivo, pero ese nombre simbólico, fuera del contexto del directorio en cuestión, no significa nada. ¿Estamos de acuerdo? Salvo que haya también, de casualidad, en el directorio en el cual estamos actualmente, un archivo con ese mismo nombre, ¿sí? Pero aunque no dé error y demás, sería mal de todos modos porque estamos hablando de archivos diferentes. Entonces lo correcto acá, como han reconocido recién, es poner pesos dire barra pesos archi. ¿Comprendido esto, chicos? Eso ya lo hemos hablado antes. Sí, perfecto. Entonces, acá ya validamos que sea la ruta completa a ese archivo. Y si es regular, ponemos entonces mostramos la primera línea. ¿Cómo sería para mostrar la primera línea de ese archivo nada más? Un head. Head Bien, pesos dire barra. barra Head o head -1, no me acuerdo si por defecto toma. -1, ¿sí? Esto, archi. Creo que le puse archi, ¿verdad? Sí, archi. Bueno, acá tomamos o sea, la primera línea del archivo. Y si no, no hacemos nada directamente, podremos haber contado o demás. Entonces acá ponemos fin. Si quieren pueden poner contenido, primera línea del archivo tal, por ejemplo.
también como para que quede más evidente el resultado. Hecho primera línea del archivo pesos dire pesos archivo. ¿Sí? Así sería, por ejemplo, para componer la ruta completa. Bueno. Y acá terminamos. Entonces, este punto lo podemos ir probando, a ver, para ir avanzando más paso a paso. Si no me faltó nada, debería andar bien. Acá están las comillas y demás. Bueno, ponemos. Voy a ver algún directorio, ls -l. Pongo en dire, a ver qué tengo en dire. Tengo uno solo. Vamos a ponerle otro más. Cat, entonces ponemos barra etc barra pro dire barra archi 2. Bien. Y acá ponemos otro más. H3. Sí, como para tener algo, ya sabiendo que tenemos algo. Bueno, probamos. Ponemos tinas, daría igual si no usamos la opción. Ponemos, bueno, no la había llamado a la opción, así que voy a salir y la llamamos. Para llamarla, la vamos a hacer aquí, vamos a incluir aquí la invocación, ponemos acá entonces C o C mayúscula, minúscula o mayúscula, bueno, punto C, y en este caso, digamos, no es ningún parámetro, lo dejamos así nada más, y punto C sería esto. Y ese el directorio evaluar era en dire, vamos a ponerle entonces, dire, primera línea del archivo dire barra archivo 1, era esta, era la fecha. Primera línea del archivo dire barra archivo 2, era esta, de los grupos. Primera línea del archivo dire barra archivo 3, root, ¿sí? y el menú de opciones. Estuvo correcta entonces la salida de información. ¿Sí? ¿Comprendido, chicos? Si hubiera puesto algo no válido, pongo entonces en C de vuelta, pongo acá algo que no es válido. Error ingresé un directorio válido, ¿sí? Y así hasta poner un directorio válido. ¿Sí? Bueno, continuemos entonces. Ahí cuando valida el directorio podríamos poner como una opción para que sea salir si no quiere continuar. Porque si no, hasta que no ponga un directorio válido y no se acuerda ningún nombre de directorio, va a estar eterno. Bueno, con control Z sale también. Claro, pero sale del programa entero. Sale del programa entero. Podría ser. Pues ya sería como demasiado largo como para hacerlo. Pero No sirve. Excelente hacerlo. No era como para hacerlo ahora tampoco. No, sería excelente la opción para el usuario hacerlo, ¿sí? Porque a veces pasa que no se acuerda o tiene que suspenderlo con control Z y salir del programa y no es lo más elegante que se pueda hacer. Bueno, vamos a continuar ahora con el punto
en D, el punto D, ya me voy a recordar aquí en las opciones, mostrar información de uso de disco en bloques en D/D/SDA2. Bueno, para hacer esto, ¿cómo hacíamos nosotros? Con el comando df, ¿se acuerdan? Por ejemplo, df/dev/sda2. Aquí, bueno, no lo tengo en este caso al dispositivo. Voy a filtrar entonces SDA. ¿Cuáles tenemos? SDA1 nomás tenemos acá. Bueno, entonces vamos a ver de ese SDA1, ¿sí? Vamos a cambiar entonces, en lugar de SDA2, SDA1. Ustedes van a fijarse cuáles tienen ustedes. Bueno, yo había borrado todo la última vez, la última clase creo que había formateado todo de vuelta. Así que bueno, borré todas las particiones. Vamos a usar SDA1 entonces, ahora, y lo vamos a ver en bloque. Si lo hubiéramos querido ver, por ejemplo, en... En inodos podremos usar la opción "-i", pero como nos dice que lo vemos en bloque, por defecto nos muestra en bloque. ¿Estamos? Si no hubiera dicho, bueno, muestre información del uso de disco en inodos de tal dispositivo, bueno, ahí había que usar la opción "-i". Les muestro esto acá antes de que lo veamos ahí en el shell script. Bueno, una vez que ya lo han recordado y que ahora verifiqué que no tengo ese dispositivo, tengo el otro, uso el otro. Bueno, para que nos muestre algo, por supuesto. Vamos entonces con la edición de nuestro programa. Sería entonces función B. D. Function punto D. Bueno, acá simplemente ya tenemos como fijo el dispositivo. Yo lo voy a cambiar por ese motivo para ver algo, si no me mostraría que no está el dispositivo. Voy a poner entonces df, sin opción en este caso, barra dev barra sda1 en este caso. ¿Sí? Y antes que me olvide, lo vamos a poner acá para invocarlo. Vamos a poner acá, entonces, ingresa de minúscula o ingresa de mayúscula, punto D. Bueno, y la última era ingresando los dos números, ¿sí? Sumamos, restamos o sumamos. Bien. Hacemos punto STE, nos quedaría function punto STE y ponemos las llavecitas y acá mismo empezamos a pedir los datos del usuario. Por ejemplo, le ponemos hecho ingrese primer número. Le digo entonces N1. Ahora ponemos lo mismo, pero para el número 2. El segundo número sería. Ingrese el segundo número. N2. Bueno, y ahora hay que comparar estos números como son entre sí.
Entonces, si el primero era mayor al segundo, hago la resta, y si no, hago la suma. Vamos a poner if, entonces, test. ¿Cómo evalúo si el primero es mayor al segundo, chicos? Pesos N1, pesos N2. ¿Qué operador aritmético hay que usar? Menos G. ¿O GT? ¿Sí? Bien. Si yo usaba menos G, no era mayor o igual. Cabe la posibilidad que sean iguales. Es decir, si es mayor el primero que el segundo, hago la resta. Si son iguales o menor, entonces hago la suma. Lo cual entraría por el else, por defecto. Sería. Entonces la que tengo que usar es la GT, no la GE. Entonces, acá sería el resultado. Si es res, sería, en este caso, vamos a usar esta. Exp. Y vamos a poner pesos 1 más pesos, no, la diferencia. Pesos 2. ¿No es pesos N1, profe, y N2? Sí. Exacto. Y por else ponemos res pesos exp pesos N1 más pesos N2. Acá puedo decir sumo, resto, como para que haga una aclaración de lo que estoy haciendo. Hecho. Resto. Resto. Bueno, cierro el condicional, pongo fin y pongo ahora hecho resultado. Pesos res. Bueno, y esta sería la función. Y aquí la vamos a llamar. ¿Alguna duda con esta función, chicos? Y la vamos a llamar entonces acá. Punto de E. Sería. Menos GT es si es mayor que numérico. Si es numérico, GT mayor que. Es mayor o igual que. Bueno, si era mayor el primero que el segundo, restábamos para obtener una diferencia positiva y si no, sumábamos. Bueno, esto sería todo, chicos, y lo vamos a probar. Ya antes de terminar, justo ahora de terminar. A la fin del programa salimos de acá. Lo que podemos hacer acá es poner la opción incorrecta, que no lo pusimos, ya para irlo cerrando. Podremos hacer un salto de línea para el menú y demás, para que quede un poquito más mejor presentado en la interfaz, un poquito, un detalle. Le faltó la opción de salir, profe, perdón. Pero la de salir, directamente, esta vez no la pongo como opción, sino que fuera del ciclo pongo fin del programa. Directamente ahí pongo el mensaje. Claro, pero también cuando puso la opción del else,
va a decir opción incorrecta y después gracias. O sea, va a dar las dos opciones, porque No, es que opción no termina. Si es opción incorrecta, no es F. Entonces, al no ser F, vuelve a evaluar. Y le vuelve a pedir, y le vuelve a mostrar el menú al usuario. Claro, digo, pero cuando pone F va a decir opción incorrecta y después va a decir fin del programa. Porque va a pasar por ese case, va a decir la opción incorrecta y después va a terminar por el while. Y después va a decir fin del programa, gracias. O sea, es como que va a decir los dos mensajes. Bueno, lo probamos, ¿sí? Vamos probando. Y vemos. Vamos a ver si tenemos todo en orden. Prop 200. Bueno, ya habíamos probado la A, la B, la C la habíamos probado, la D. Bueno, habíamos mostrado la D. Vamos con la E. En ese primer número, 10. Y ese segundo número, 1. Resultado, 9. Restamos. ¿Sí? Vamos de vuelta con la E. Ingrese 5. Ponemos 10. Sumamos, resultado 15. Perfecto. Ahora vamos con una opción no válida, la P, por ejemplo. Orden no encontrada. Creo que es porque faltó el hecho nomás, en la parte de administración incorrecta. Creo que era eso, ¿no? Bueno, y ponemos ahora para salir. Puse F. Y ejecutamos. Vemos. Claro, no lo había puesto el hecho. Vamos de vuelta, ya con la última probada, ponemos así. Ponemos. Ahí nos muestra los informes, ¿sí? Puede haberse con VMstat y había que haberle pasado los parámetros en ese orden, pero sin menos S y sin menos C. Primero la frecuencia y luego la cantidad. Acuérdense que en este caso son 4 informes de 15 segundos, pero demora en 15 por 3, 45 segundos en total y no 60. Porque el primer informe, acuérdense que se muestra en el tiempo 0. Entonces en total vamos a demorar 45 segundos. Con esta primera opción. Vamos con la B. Yo pongo acá entonces 1, 2. Puse la contraseña. Dice Molarita creado, ¿sí? Acá se lo pueden ver. Vamos a separar habría que separar un poquito el nombre de la variable con respecto al mensaje para que no esté encimado, es lo único. Y bueno, punto C, vamos a ver. Punto C dice el nombre del directorio evaluar, ponemos dire. Bueno, y tenemos todo ese contenido. Punto D. Bueno, la ocupación del disco para el dispositivo barra T para SDA está montado en la raíz, tiene un 50% de uso, de ocupación, ahí yo tengo todo mezclado, datos de los usuarios con los módulos del kernel, con todo una sola partición tengo. Y me ocupa casi los 20, tiene 20 gigas, fíjense aproximadamente. Y hemos usado la mitad, casi 10 gigas. Bueno, vamos con el punto. Este es el D, el E. Vamos a poner. En ese primer número pongo 10. Segundo número pongo 2. Me muestra 8. De vuelta.
Ponemos 2 y 3. Sumamos, son 5. Pongo una que no es válida, P, me muestra opción incorrecta, me muestra de vuelta el menú. Pongo ahora otra que no sea válida. Pongo ahora para salir. Era con la opción F. Y salimos. Bueno, ahora vamos a corregir ese detalle que habías dicho. Ahora que hemos probado toda la funcionalidad completa. Bueno, y ahí estaríamos entonces con todo esto. Ahí ponemos el doble punto y coma. Y acá podemos poner simplemente gracias. Bueno, chicos, ¿alguna duda entonces con lo que hemos hecho hoy? ¿Algo que quieran preguntar? No, profe, ¿se hacían los saltos de línea? No me acuerdo y por ahí, si tengo tiempo, los hago. Es menos E, ¿no es cierto, profe? Menos E barra N. Sí, con menos E, vos pones así el hecho y ahí podés poner el barra N, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, directamente pongo hecho y doble comilla, nada más. Perfecto. También. Y te deja Claro, el sí, también, espacio. es verdad. Si vos no le pones el menos E, Claro, te muestra barra N, así. se muestra barra N, exactamente. Claro. Aparece la opción menos E. De todos modos, es un detalle, ¿sí? Si lo quieren poner, yo lo había explicado antes, ¿se acuerdan? Pero no hace falta, digamos, tanto detalle. Antes que me olvide, para que no quede mal a la presentación, otro detalle de presentación, podemos tener en cuenta el tema del mensaje del usuario creado, para que no esté encimado. Por ejemplo, acá, usuario creado, así, le damos un espacio, no se pudo crear, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Estos detalles también de interfaz. Bueno, y ahora, si lo probamos de vuelta. Y bueno, ponemos la B. Nuevo, ponemos. Nuevo, creado, ahora está separado, ¿sí? Ponemos ahora de vuelta a B. Pongo nuevo. Dice el usuario nuevo ya existe, ya no lo puedo crear de vuelta. ¿Ah? Bueno, yo podría modificar el usuario, agregarle un directorio en particular y demás. Bueno, vamos a hacer entonces una opción J, una opción F. Y vemos ahí que me Falta el olvidé. hecho sobre el texto de Me comí el hecho. Bueno, ahora sí, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿El parcial es solamente hacer una script o también va a haber No. preguntas? Va a haber preguntas. Eso lo habíamos hablado antes. Va a haber preguntas para poder complementar todo, porque si no tendrías un script muy largo. Entonces, vamos a hacer preguntas. Así que van a contestar ustedes con múltiple opción o a completar y demás. Puedo ponerle algún caso práctico, por ejemplo, si tengo un disco de 10 gigas y tengo ocupado, por ejemplo, en una partición
con 2 siga, otra partición con 3 siga, ¿puedo crear una partición primaria, por ejemplo? Entonces, puedo dar diferentes opciones. Sí, siempre y cuando tenga espacio en disco, no se puede, o solamente se pueden crear extendidas. Y ustedes seleccionan la opción correcta. Entonces, por ejemplo, en cuanto a particionamiento de disco, puedo preguntar algo así como una especie de caso práctico, que ustedes tomen una decisión eligiendo una opción correcta. No les voy a pedir el particionamiento posteriormente porque, bueno, tal vez en el práctico no la puedan ustedes hacer en el momento del parcial. Vamos, pero sí algo de lo que sí hemos hecho en clase, que hemos hecho particiones físicamente, realmente hemos hecho eso. Así que eso lo voy a tomar tal vez de esa forma, ¿sí? Como caso, digamos, para analizar y responder a una determinada situación de un caso de estudio breve. ¿Qué otra cuestión más tienen dudas, chicos? Para el tema del script, nosotros lo escribimos en un Word y se lo mandamos por mail, va a estar dentro del Moodle, Bueno, yo le voy a dar en forma aleatoria en su parcial, que va a estar conformado por algunas preguntas a completar y por una pregunta tipo ensayo, que consiste en un conjunto de consignas para hacer un shell script. Entonces, ustedes lo que van a hacer es adjuntar el script que ustedes hagan a la respuesta del parcial. Subir un archivito con el código del script que ustedes hacen. O sea, nosotros lo escribimos por fuera en un blog de notas, en un Word, en donde sea, y lo guardamos. Claro, después lo guardamos y lo adjuntamos a ese cosa. Está perfecto. Exactamente, en donde crean conveniente lo escriben. Yo diría que, por ejemplo, si tienen una máquina virtual, bueno, utilicen el navegador de la máquina virtual para tener el acceso directo para adjuntar luego el archivo que ustedes generen desde el editor de texto que tengan ustedes en Linux. Entonces, de esa forma, a ustedes les va a ser más fácil el adjunto del archivo que tienen que colocar como respuesta. Si no, si lo abren al navegador desde el Windows y lo quieren crear desde la máquina virtual, si no tienen bidireccional el traspaso de la papelera y demás, bueno, ahí se pueden demorar un poquito algunos, y bueno, entonces para que no haya inconveniente al respecto, si deciden ejecutarlo como hice yo ahora, trabajen directamente con el navegador propio de la instalación de Linux, es lo que yo recomiendo. De todos Sí, modos, profe. Yo intenté habilitar el bidireccional, o sea, me sale habilitado, pero no me permite pasar archivos, ni copiar texto, nada. bueno, por eso, para evitar esos problemas en el momento del parcial, trabajen desde el navegador de este, ¿sí? O sea, abren el navegador y lo resuelven desde aquí. Cualquier problema que haya me avisan, por supuesto, pero de esa forma no habría ningún problema al momento de adjuntar el archivo. Lo buscan en su directorio de conexión y lo agregan como respuesta. Bueno, Perfecto, profe. ¿cómo estamos para mañana entonces? Y ahí estamos, profe. Bien, profe, es largo lo único, ¿no? Como que se juntan un montón de comandos de todo el año, entonces se te hace un montón de cosas en la cabeza. Sí, en realidad son los comandos de la segunda mitad del año, que los vimos en el segundo semestre. Como les dije, voy a tratar de no tomarles cosa de copiar tal archivo. Sí, en cuanto a archivos, lo que hicimos nosotros, por ejemplo, cuente cuántos archivos regulares son, no porque les esté tomando archivos, administración de archivos, sino porque lo que le estoy tomando en sí es que usen los operadores del test para evaluar si es tipo regular, si es tipo directorio y demás. No porque esté tomando archivos, ¿sí? Porque no voy a tomar ni el CP, ni el TAR, ni nada de eso. Con lo cual, para concentrarme básicamente en lo nuevo, digamos, en lo que no se evaluó antes. Si no, no tendría mucho sentido. Aunque sí se puede evaluar lo de antes. No hay ninguna regla que no se pueda evaluar. De hecho, antes lo evaluábamos.
pero en esta ocasión voy a evaluar exclusivamente en la mayor parte lo nuevo. Alguna cuestión anterior sí, lamentablemente, un LS, una cuestión de esa sí, eso va a entrar, pero no va a ser el foco eso, sino que va a ser el foco los comandos que hemos visto a partir del segundo semestre. ¿Sí? Profe, en el caso de aquellos que aprueben, ¿usted directamente ya mañana mismo nos daría los temas para el coloquio o vamos a esperar unos días? Bueno, yo pensaba darles los temas del coloquio cuando haya corregido los parciales, como para ver si hace falta reforzar algún tema por ese lado. Digamos, la información de qué temas les toca a cada uno, según la modalidad, eran 4 días más o menos de anticipación, 4 o 5 días de anticipación, ¿sí? Así que, en principio, yo trataría de esperar a tenerlos corregidos. No creo que pueda corregirlos ese mismo sábado, chicos, porque estoy con muchas otras cosas para corregir también. Trataré de corregirlo para el lunes o martes. De todos modos, si hubiese alguna demora de mi parte en cuanto a la corrección, yo antes de los 5 días, o sea, antes del miércoles, ya les informo a cada uno de forma individual los temas. ¿Estamos de acuerdo? Desde ya les digo, script va para todos, eso ya lo saben. El script va para todos porque va a ser justamente un script lo que se va a evaluar. Y el agregado, aparte de ser el script, no es una unidad en particular, sino que es algo como transversal, en realidad. Y va la unidad que se evalúe, ¿sí? Lo que puedo hacer también para que sea aleatorio y no haya ningún tipo, y sea más ágil, es generar aleatoriamente los nombres de las unidades y cada uno va a abrir un cuestionario y le va a tocar a cada uno en la unidad que le toque al azar, cosa que no haya tampoco ningún tipo de, Pero en ese caso tendríamos que estudiar todo lo del segundo semestre o todo lo del año para saber. Como todo, o sea, la unidad nomás. La unidad es el script, no es todo. Ah, estaba entendiendo mal entonces. Bueno, entonces para que no haya ningún tipo de, digamos, de intencionalidad o que se preste a ese tipo de cuestionamientos, porque puede pasar, digamos, les voy a hacer aleatorio, cosa que, ay, a mí me tocó tal cosa por tal motivo, no. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo voy a hacer aleatorio y lo vamos a hacer ese mismo día, cosa que tengan no 5 días, sino que tengan 9 días, ¿sí? Como para preparar el coloquio. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a hacer el mismo día del parcial, finalizado el parcial. Cada uno va a abrir en ese momento un cuestionario especial que le va a tocar el tema. Yo voy a ver qué tema les toca a cada uno y ustedes lo van a ver, por supuesto, qué tema cada uno. Y bueno, y ese es el tema que le va a tocar a cada uno de forma aleatoria. O sea, yo no voy a tener ningún tipo de incidencia en cuanto a qué tema le toque a cada uno. Eso es algo aleatorio que yo lo voy a hacer por Moodle. En este caso, se me ocurrió en este momento hacerlo de esa forma. ¿Sí? Para que no haya, ay, a mí me tocó la más larga, a él le tocó la más corta, ¿sí? Para que sea justo y aleatorio, ¿sí? Profe. O sea, mañana vamos a hacer eso, o sea, mañana cuando terminemos el parcial. Mañana se tienen 9 días o hasta el lunes, ¿sí? Porque si no van a decir, ay, que me tocó poco tiempo y 5 días y después... Con respecto a la modalidad del coloquio, ¿va a ser una actividad práctica? ¿Usted nos hace preguntas? ¿Cómo va a ser más o menos para tener una idea? Los voy a agrupar en conjunto de estudiantes que les toque a cada uno una unidad diferente en lo posible, porque si es aleatorio posiblemente haya repetidos. En lo posible voy a tratar de agruparlos en grupos de 4 estudiantes, en 4 o 5 estudiantes, y voy a darle un shell script, y cada uno va a resolver el shell script, la opción correspondiente a la unidad que le toque. ¿Sí?
Y voy a hacer algunas preguntas respecto a cuestiones prácticas de cuestiones que hemos visto en clases, ¿sí? Prácticas de la unidad, ¿sí? Nada fuera de lo que yo expliqué, o que en realidad yo expliqué todo, ¿no? Pero bueno, nada raro va a haber en realidad, ¿sí? A eso les voy. Yo di todo, así que puedo preguntar sobre cualquier cosa. Pero es de lo que yo he explicado, de lo que yo hice énfasis sobre eso. Pero cuestiones prácticas, ¿estamos de acuerdo? No cuestiones conceptuales, puede ser algo para relacionar, puede ser, pero nada conceptual, todo práctico, ¿sí? El comando tal, ¿para qué me sirve? ¿Qué tengo que hacer para ver tal y cual informe con tal comando? ¿Cómo debería escribir la línea de comandos? Ese tipo de cosas. Más la consigna del menú correspondiente a la unidad que le toque a cada uno. Yo voy a armar diferentes scripts en las que se contemplen las diferentes unidades que le toque a cada grupo de estudiantes. Y bueno, sobre eso será, ¿sí? Pero bueno, yo también yo ya sé, digamos, eso es como para confirmar la nota nomás. Una cosa que me enteré, que fue un cambio que han hecho acá la gente de la cátedra, que al final el coloquio lleva una nota. No sé si les informó el profesor ya, pero la última novedad que me enteré hace 2 días es que finalmente se cambió por parte de la jefa de cátedra que en lugar de que sea sin nota el coloquio va a ser con nota, como para que quede ya acentuado que quién rindió el coloquio. Sería por ese motivo. Así que... ¿Pero es una nota que se promedia o no, esa sería la nota final? En principio no es la nota que se promedia. La nota que se promedia son la nota de los parciales. Simplemente por lo que dijo la jefa de cátedra en un mail, es una nota de presencia nomás, que indica que el estudiante hizo el coloquio y lo aprobó con qué nota. Pero, digamos, el promedio final les queda con la nota de los parciales. Pero la nota de aprobación del coloquio, ¿es la nota mínima como para regularizar o tiene que ser, por ejemplo, un 8, que es la nota de promoción? Y tiene que ser, bueno, ahí eso no lo ha definido, pero bueno, yo voy a tratar de ponerles una nota de promoción, por supuesto. ¿Sí? Claro, el que va a coloquio es porque ha promocionado, supongo. Claro, pero si en el coloquio te sacas un 55, por ejemplo, eso es lo que pregunta nadie. ¿Aprobaste? Claro, a eso me refería. Pero no es una nota de promoción un 55, pero aprobaste. Eso es lo que pregunta ella. Bueno, eso no lo definió la jefa de cátedra, simplemente creo que lo dejó sin analizar a eso. Claro, en ese caso quedas como regular entonces, si no aprobas el coloquio. A ver, si no aprobás, quedás como regular, exactamente. Y si aprobas pero con nota menor a 8, también quedas regular. O sea, quedas regular. Claro, o sea, si yo me voy a dar cuenta, digamos, el que ha venido siempre a clase y aunque no haya venido siempre a clase, el que me responde correctamente, ya está, listo. O sea, las notas que tiene son las notas que le corresponden. Pero nosotros que venimos siempre nos tienen que poner un 10, profe. Nosotros venimos siempre. Pero por supuesto que sí. Pero, bueno, lamentablemente hay que cumplir esa formalidad porque después, digamos, no quiero que haya ningún tipo de problemas. Entonces yo voy a cumplir con esa formalidad que se bajo de línea a nivel de cátedra para, digamos, respaldarle a ustedes en sus notas. Yo estoy totalmente seguro de que las notas de los coloquios van a ser notas excelentes. O sea, no tengo yo en lo personal la duda. Ojalá, profe, ojalá. Yo no tengo la duda. Pero eso ya depende también un poquito de ustedes. Voy a ver si se pone nervioso y demás. Obviamente eso lo contemplo también, por supuesto. Si veo que le cuesta responder o no le voy a bajar puntos, ¿sí? Voy a darle el tiempo necesario para que me responda tranquilo. Si no me responde, bueno, pasaré con otro estudiante hasta mientras va
pensando en la respuesta. Mientras el otro hace capilla. Me quedo tranquila entonces, porque siempre me pongo nerviosa. Bueno, sí, por supuesto. Entonces... ¿Y cómo quedará el tema de que antes, cuando era presencial, hacíamos firmar las libretas, nos anotábamos en... Bueno, según la última noticia que me llegó, pareciera que comienzan... que bueno, que mejor no digo un comentario que hubo, pero bueno, pareciera que el año que viene ya las clases, ya comienza la actividad en la facultad. Sí, eso leí hoy, me pareció loco, pero... Sí, a mí también me pareció loco. Yo pensaba en nuestra facultad y digo, no hay espacio para que respetemos los protocolos, pero bueno, y se puede volver. Entonces ya hubo un comentario, que no voy a decir qué cosa, ya con respecto a aprovechar esa cuestión de la presencialidad para tomarles a... Bueno, pero eso va a ser el año que viene, así que va a ser inviable esa situación que se comentó. Así que bueno, queda así como estamos. Pero bueno, yo escuché eso. En principio habían, digamos, dicho que era para el segundo semestre, lo más probable y demás. Pero bueno, hubo una noticia que, bueno, las clases podrían, o las actividades universitarias podrían comenzar el año próximo. No saben bien en qué fecha, pero el año próximo. O sea, las notas que ustedes han ido colocando durante el transcurso del año, de parciales, finales y eso queda sentado, o sea, lo mandan por la autogestión, ¿dónde se registra? Sí, eso queda asentado. Y bueno, queda asentado y... No, digamos, no vamos a tener la posibilidad de que los profes nos firmen y todo eso, como hacíamos antes, a eso me refiero. Y no, la firma física no, porque eso requiere la presencia. Lo que a se nosotros, hace... Disculpe, profe, yo le quería comentar que nosotros, por ejemplo, con Matías hicimos en el primer cuatrimestre paradigma, y cuando, digamos, le aprobamos y teníamos que anotarnos a un final, normalmente. Hay un acta virtual, que hay una firma virtual y se asienta la nota en forma virtual, pero lo claro. que está diciendo tu compañera es la firma de la libreta física, del cuadernito de la libreta. Eso se va a hacer, según se había dicho, por ejemplo, en paradigmas, en el próximo turno presencial, luego del reanudamiento de las clases presenciales o de lo que se reanude de la actividad presencial. Entonces, en ese turno, ustedes van con la libreta física, con ese cuaderno que tienen como libreta, para que le firmen la libreta y quede en su constancia firmada por el docente la aprobación de la materia, o la regularidad de última, ¿sí? Pero eso es para aprobación de finales, más que nada. Para la regularidad, digamos, no hace falta que tengan la libreta firmada. Sí hace falta que tengan el final firmado, creo que yo ya se los dije antes, no me acuerdo, porque cuando ustedes se reciban o terminen de la última materia, que inician el trámite de título, les piden que le den su libreta. Y ellos ahí verifican por una verificación cruzada que realmente hayan rendido la materia, que hayan tenido esa nota que figura en el acta y figura en el sistema académico. O sea, hay un control tanto en papel de actas como en el sistema académico como en su libreta. Si no llegara a estar en su libreta la nota, verifican que esté en acta, firmada y sellada y en el sistema académico. Y si, por ejemplo, en el acta no figura o se pierde el acta, ahí contrastan en las otras dos vías, ¿sí? Entonces, para que no haya problema y a usted no se les demore el tema del título, es muy conveniente que hagan firmar la libreta, pero el final, sobre todo, ¿sí? El final, la regularidad, bueno, eso podrá esperar hasta que firmen la libreta al final. No es tan prioritario. Okay. Bueno, o sea que ahora para los coloquios no hay que anotarse en ningún lado, esperar a ver qué pasa, qué nota tenemos en el coloquio y si... Y no, porque va a ser conmigo el coloquio, claro, y con el docente del teórico. No debería hacer falta eso. O sea, si aprobamos todos, digamos, ya el año que viene haríamos firmar todo, digamos, la libreta en un turno de examen.
Eso es lo que estoy entendiendo. Exacto, exacto. La libreta para final, eso sí, les recomiendo